Hondurred. Debatiendo los principales conflictos del diario vivir. Las nuevas tendencias. Nuevas propuestas. Con el ícono del periodismo en Honduras, Neri Arteaga. Y su visión analítica. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por Hondurred. Foro Hondurred. Que tus segundos se llenen de magia, tus minutos de risa, tus horas de amor, y que en tu corazón crezca la paz, la esperanza y el perdón. Feliz Navidad te desea Hondurred, el canal de Honduras. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondurred 13. Síguenos en Twitter, @Hondurred13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondurred 13. Conéctate con Hondurred. Conéctate con el canal de Honduras. El siguiente programa es clasificación B. Se sugiere la compañía de un adulto a menores de 12 años. Hondurred presenta. Muy buenos días, bienvenidos. Aquí estamos listos para nuestro foro Hondurred del día de hoy. Hoy hablaremos de todo lo que está ocurriendo en materia penal en el país, requerimientos, varios diputados vinculados al narcotráfico, incluyendo el hermano de un presidente de la República en funciones y de un expresidente de la República, encubrimiento, complicidad, clase política en crisis. Es casi el título que hemos dado, pero lógicamente el título va a ser modificado a medida que avance el programa, porque tratamos de preguntar y de sacar el mejor provecho de la presencia de nuestros invitados. Ya está en el estudio con nosotros el abogado Abel Orellana, abogado penalista, ya lo vamos a tener, al igual que siguientes invitados que van a comparecer en el programa. Antes, rápidamente, abogado, antes de iniciar nuestro programa, vamos a hacer una revisión de los temas del día de hoy, de los medios de comunicación, lo que ha ocurrido en estas últimas 24 horas. Iniciamos el diario Tiempo esta mañana. Ya está Beatriz Canales con nosotros también esta mañana, quien nos acompaña como copresentadora del programa. Con Beatriz compartimos la parte de consultas, preguntas, mensajes, etcétera, etcétera. Buenos días, Beatriz. Más del Foro Hondurred, también aquí, ¿verdad?, con el abogado que tenemos en Abel estudio. Orellana, el abogado Abel Orellana. Abel Orellana. Sí. El día de hoy en las portadas de primera plana tenemos diario El Tiempo. Muere el empresario Rafael Ferrari. Sí, esa es la noticia del momento, de ¿verdad? todo el país y porque internacionalmente es un hombre que también. impulsó obras de carácter social, ¿verdad?, de beneficio colectivo, beneficio para la nación, unido al equipo más popular del país y actividades relacionadas con los medios de comunicación. Fue de los, el papá de él fue de los primeros en incursionar como empresario de los medios de comunicación en una Tegucigalpa muy chiquitita, donde se sabía con
con colores y señas fácilmente una dirección o el nombre de una persona. Así es la prensa. Adiós, don Rafael Ferrari. Bueno, Diario Tiempo, Diario La Prensa, Así es. muestran Tenemos Diario El solidaridad, sí, Muere Rafael Ferrari. muy bien, Y también sale el diputado Nájera sobre la noticia que está pasando. ajá, La Tribuna, fallece Rafael Ferrari, el rey de las copas. sí, creo que de 30 copas, creo que ganó 23 con el Olimpia. Y estuvo Un también récord bastante fuerte, ¿ah? en el Mundial, ¿verdad? Sudáfrica, él aportó mucho también. Sí, correcto. Hondudiario también muere don Rafael Ferrari. Y los Estados Unidos también se han pronunciado con él, don Neri. Han sacado varios tweets. Sí, varios La embajadora, comunicados, sí. la embajadora, ¿verdad?, de Estados Unidos en Honduras también ha sacado. Correcto. La Tribuna, fallece José Rafael Ferrari. Y también este senador en la colonia Kennedy. Lo atrapan el día de ayer. Al mayor extorsionador. Tiene Así que es. tener un problema grave esto de la extorsión, porque imagínese usted que los extorsionadores están pidiendo hasta 14º, están pidiendo aguinaldo, cada fecha especial, si les están pagando 200 lempiras o 200 de fracción por cada unidad, aumentan, y ese aumento se traduce en cobros de 10.000, 20.000, 30.000 lempiras más de la extorsión. Así Es un es. tema bastante fuerte. El gobierno todavía, pese a todos los esfuerzos que hace, no ha logrado detener la extorsión, que desde un punto de vista personal es el mayor problema en materia de seguridad del país. El Heraldo, Rafael Ferrari, 1934-2018. Sí, Exactamente duró 85 años. 85 años, sí. Sí. Bueno, pues esa es la noticia del momento. Nosotros presentamos también Y nuestra proceso muestra de digital, pesar. Corazón de León. Sí, así fue el comunicado que se ha lanzado esta mañana sobre este tema. Bueno, algunas noticias, Beatriz, que han ocurrido en las últimas horas. Así Los es, estudiantes don Neri. universitarios, ¿verdad? Ya está abierta la Universidad Nacional Autónoma Ya de está Honduras. abierta. Ayer Fueron- se liberaron los 3 estudiantes, don Neri, por Ujú. falta de pruebas. Y ya el día de hoy las actividades están con normalidad, ¿verdad?, para terminar el periodo Sí. académico. ¿Se acuerda que ayer estuvo aquí don Fausto, verdad? Así es. El papá de Misael. El padre de uno de los estudiantes que estaba Y él nos imputado. habló de que el hijo profesaba la religión evangélica. Que bailaba incluso- danza también. Sí, ¿verdad? Un muchacho noble y bueno, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se pueden cometer estas torpezas? Pero yo hablaba con el abogado Abel Orellana hace un momento y le decía que por lo menos se ha logrado los tribunales han logrado una rectificación y no tenemos, como ha ocurrido casi siempre, la detención ilegal, injusta de estos muchachos. Pasan 2, 3 años y ahí dicen no eran culpables, no pasaba nada, pero luego ha ocurrido un fuerte caos en el país. Bueno, nuestro tema de hoy tiene que ver precisamente con todo esto que está ocurriendo en Honduras, todo lo que está pasando luego de este suceso que ha tenido que ver ayer con la muerte de un personaje en la vida pública del país. Requerimientos, narcotráfico, encubrimiento, complicidad, clase política en crisis. Abogado Abel Orellana, muy buenos días, un gusto saludarlo. Gracias, licenciado Neri. Le agradezco mucho por la invitación a su programa. Y trataremos acá de evacuar ciertas consultas, preguntas que ustedes nos hagan en esta materia Tenemos muchas, tan abogado. delicada y controversial que tenemos ahora en nuestro acontecer, en los tribunales. Bastantes errores que se cometen en los tribunales, que todavía no hemos llegado a aquella circunstancia que el hondureño dolido o afectado por una medida de estas criminales o penales, estos errores, el hondureño se conforma con decir, no, ya no quiero nada más, pero fíjese que aquí contra el Estado de Honduras caben demandas. Lo que pasa es que nosotros nos conformamos ya después de estar en una argástula carcelaria y que le digan a usted, don Neri, aquí tiene, mire, usted no es el culpable, sino que usted es inocente de todos los cargos que se le presumieron imputar, y tenga su carta de libertad. Mire, el hondureño se conforma con eso. Y créame que no considero justo yo. El hondureño tiene que
que seguir y desvanecer y continuar. Pero Mire, pero es que no pegan la mayoría de estos escritos y además dicen que hay que entregar una garantía por lo... cuando se demanda al Estado por daños y perjuicios. No, pero fíjese que, ¿cuál es la garantía que se le puede...? Son pequeñas, no son grandes cantidades las que deben... ¿Usted recomendaría que quien sienta que se le han lacerado sus derechos demande al Estado para tratar yo sí considero justo, licenciado Neri, porque después usted, después de pasar por un proceso, cuidarse en su vida, manejarse usted por el camino derecho, y que le vengan a lesionar su conducta, no es justo, Sí. y vale la pena presentar una acción para que se le restituya el valor de la persona. Pero quizás no en todos los casos. Por ejemplo, hay requerimientos en este momento con algunos diputados que es notorio que han acumulado riqueza en el ejercicio del poder. Don Gilberto Ríos, ingeniero Gilberto Ríos, bienvenido, muchas gracias, un gusto que nos acompañe y que acepte nuestra invitación para debatir todos estos temas en plena organización de los comandos insurreccionales. Buenos días, don Gilberto. Buenos días, Neri, buenos días, Beatriz, buenos días, abogado. No, alegre de estar aquí en una coyuntura que se sigue grabando, que se sigue complicando en el país y que sin duda tarde o temprano va a tener más brotes, ¿verdad?, de oposición de los que ha tenido hasta el momento y que, bueno, ahí vamos a estar nosotros también para acompañarlos. ¿Cómo analiza lo ocurrido el día de ayer y lo que dice el abogado Abel Orellana relacionado con que quien sienta que le tocan sus derechos debería de tratar de exigir una responsabilidad del Estado mismo? Ayer, bueno, creo y entiendo, no sé, don Gilberto, si es correcto, pero la presión de grupos organizados de estudiantes, padres de familia, gente de las colonias, creo que logró hacer que el juez reaccionara y tomara una determinación en el caso de los 3 estudiantes. Sí, bueno, primero hay que analizar qué motiva la captura de estos muchachos, que a mí me parece que se trata de un momento político bastante delicado para el régimen, en el sentido de que la captura del hermano del presidente y ese vínculo con los carteles del narcotráfico en el país, no solo del presidente Juan Orlando Hernández, o en el caso de Hilda Hernández, con los casos de saqueo que han sido denunciados recientemente, sino también los vínculos del expresidente nacionalista, tanto su hijo en casos de narcotráfico como también el de su esposa en casos de saqueo, y el de su hermano mayor, Ramón Lobo, también en casos de saqueo a las finanzas del Estado, pues plantea que tenemos lo que hemos venido repitiendo en varios momentos, una especie de organización para delinquir en la que se convirtió la cúpula del Partido Nacional, una especie de dispositivo de saqueo del Estado de Honduras y de vínculo con el crimen organizado que nos ha llevado a estos niveles de inestabilidad política tan fuertes y tan grandes que tenemos en Honduras. Y poco a poco vemos que hay brotes insurreccionales a nivel nacional, tanto lo hemos visto en Choluteca, como lo hemos visto en Tocoa, por ejemplo, como lo hemos visto en el caso de los estudiantes en la universidad, y para frenar ese ascenso de la lucha de diferentes sectores es preciso dar castigos ejemplificantes, y por eso cuando se da el asunto de la universidad, que nunca queda claro, ¿verdad?, quién quemó los buses, es más, se presume que fue de hecho una operación de la policía, ¿verdad?, en respuesta también por aquel policía que habían capturado la semana pasada a los estudiantes, y que yo sí resalto que no fue la mejor manera en que fue tratado ese prisionero, ¿verdad?, pero como venganza, ¿verdad?, se hace esta acción y capturan a 3, bueno, inicialmente a 4 estudiantes completamente al azar, ¿verdad?, ni siquiera dirigentes estudiantiles, sino estudiantes que simpatizan con el movimiento, que evidentemente no son dirigentes del movimiento estudiantil, y se llevan presos. La primera en salir libre, afortunadamente, fue una estudiante de periodismo que pudo constatar inmediatamente que había sido enviada desde su carrera para cubrir la noticia, y los otros 3, pues que lograron probar por diferentes medios que no se encontraban incluso en el momento
en la universidad en el momento que habían sido quemados los buses. Entonces, describo esto técnicamente porque lo que vemos es la necesidad de la policía, de los aparatos judiciales y del poder mismo de frenar la protesta estudiantil y tiene que ser a través de estos procesos represivos, ¿verdad?, en los que encarcelan a los compañeros, que por cierto no han salido de la cárcel hasta hoy a las 9 de la mañana salen porque anoche no los podían liberar. Pero, don Gilberto, se ve que la captura ha sido Mal hecha. sin mérito. Absolutamente mal hecho. No, y es lo que apunta el abogado de Orellana, que aquí, por ejemplo... Pero es que es político, Neri, es que lo que hay que interpretar es que es político. La llamada debe ser la siguiente: captúrenme unos muchachos ahí para meterlos a la cárcel. Así. Y esos son arrebatos y desesperación del poder, ¿verdad? Porque necesitan frenar la protesta. Y le voy a decir una cosa... ¿Y la frenan la protesta? ¿Tiene miedo? ¿Tiene temor? ¿El estudiante? A eso le iba a decir, mire, al estudiante no hay que tratarlo así. Yo sinceramente, yo no sé dónde tiene la cabeza el rector Herrera. Creo que no aprendió de las lecciones de la ex rectora Julieta Castellanos. Creo que no aprendió de las lecciones de lo que le está pasando al propio Juan Orlando Hernández. Porque específicamente con ese sector, si yo fuera rector y fuera de derecha, mire, yo tendría, todos los días tendría una mesa con frutas, con café, para recibir a los muchachos todos los días, aunque no llegáramos a término en un año de debate, lo que sea, pero yo lo recibiría todos los días, porque eso los muchachos lo único que ocupan es ser escuchados, es todo, es tener espacios para poder manifestar sus inconformidades y buscar solución a sus problemas. La demanda que tenían ellos era justa, era que se bajara los precios del transporte. Además que era una lucha que habían comenzado conjuntamente con las organizaciones de los transportistas cuando ellos se fueron a paro, y luego fueron burlados no solo por los transportistas, sino también por las autoridades universitarias que nunca lograron concretar las reuniones con estos dirigentes del transporte para encontrar un precio más asequible al presupuesto de un estudiante universitario. Yo fui dirigente estudiantil, yo estudié en la Universidad Nacional, y yo recuerdo que, y creo que a todos los que estudiamos en universidades públicas nos pasó, que teníamos más de un compañero que llegaba justamente con lo que tenía que pagar de transporte público para ir a la universidad, y que algunas veces ni siquiera, bueno, no ajustaba ni para comer, y algunas veces hasta desajustaba por comprar una fotocopia y tenía que sacar prestado para regresarse a su casa en bus. Entonces, cuando hablamos de que este tema del incremento del transporte público es un tema sensible para estos sectores, estamos hablando de miles de estudiantes que se ven limitados incluso para llegar a la universidad por el alza de transporte. Yo particularmente, y bueno, al partido que yo represento y del movimiento social que yo vengo, nunca hemos sido partícipes de estas acciones, pero hay que entender que si fueran de los estudiantes también es una reacción a la traición que sufrieron por parte de los transportistas y a los niveles de represión permanentes, ¿verdad?, a los que están sometidos. Otra cosa muy extraña, en la universidad prácticamente siempre hay dispositivos de la policía y de la policía antimotines, y se ha dado esta quema de buses, pues digamos, ha habido como una libertad, un espacio muy grande, un espacio de tiempo muy largo, que ha permitido que se hayan quemado estas 3 unidades. Entonces todo eso hace pensar, como le digo, que no es el movimiento estudiantil, que es una acción de la policía. Lastimosamente no ha habido ningún comunicado de los estudiantes aclarándolo, pero más allá de eso, la acción que toma el Estado es totalmente condenable, y por eso tiene que salir de la cárcel libre estos muchachos. Lo otro, lo que usted plantea, que lo han hecho de manera tan torpe, y ha habido presión de los organismos nacionales e internacionales también de los familiares, de un buen grupo de estudiantes, de organizaciones sociales, como la Convergencia contra el Continuismo, como varias de las organizaciones que estuvimos presentes también en el Foro Mesoamericano. El propio presidente Zelaya ha tuiteado y se ha solidarizado con los estudiantes universitarios. Estamos hablando de un sector importante de la población, que es el Partido Libertario de Fundación, ¿verdad? Y esto pues hace ver nuevamente mal al poder, ¿verdad?, a la clase dirigente que tenemos en este momento impuesta en el país, porque no solamente no está resolviendo los problemas de Honduras, sino que los está agravando. Lo que tenemos ahora mismo, Neri, en Honduras es una grave crisis de estabilidad política, ¿verdad?, que no se va a solucionar con medidas paliativas. Sobre todo, yo creo que otro de los grandes síntomas que habría que incluirlo en la agenda de hoy, Neri, es el fracaso del diálogo político, ¿verdad?, que también ha sido reconocido, no solamente, ese fracaso ha sido reconocido no solamente por los partidos de oposición, sino también ahora por el partido de gobierno, y ahora el propio Garafuli
¿verdad?, que era el gran impulsor, el gran entusiasta, el gran optimista con este tema del diálogo impulsado por Naciones Unidas, ha dicho que no se logró nada y que, bueno, el pueblo hondureño perdió tiempo un año exacto. Fíjese que la primera vez, y esto también es digno de análisis, que se dijo que el diálogo había fracasado fue los primeros síntomas que tuvo hace cerca de 2 meses más o menos, fue la semana que fue la caravana migrante. Y aún el más pobre de este país, aún el más explotado, aún el más marginado, tiene esperanza que la clase dirigente, que no clase política, que es un término que yo rehúso, que yo rechazo, sino que la clase dirigente o los sectores dirigentes de los diferentes sectores del país se pongan de acuerdo para estabilizar un poco la economía, la vida social de Honduras. Pero eso no va a pasar porque los intereses son completamente encontrados, ya lo decían ustedes, ha aumentado o se ha mantenido el tema de los asesinatos de choferes de buses, de taxis, de mototaxis. ¿Por qué? Porque ya está instalada todo un sistema de crimen organizado a nivel nacional que pide el impuesto de guerra, pero no son mareros, como dicen, es que son mareros, dicen, no, estos son sectores de la Policía Nacional, estos son sectores del Ejército de Honduras que también tienen que ver con el narcotráfico, con el narcomenudeo, estos son sectores del aparato judicial. Aquí está el abogado que le puede decir cómo está el aparato judicial del país. Hace 2 semanas asesinaron a un abogado enfrente de la Corte Suprema de Justicia, y lo hicieron personas vestidas nuevamente con uniformes de la ATI, que sería el tercer gran incidente ya después de lo que pasó en la gasolinera en San Pedro Sula, después de lo que pasó con los estudiantes que fueron a secuestrar a sus casas y que aparecieron torturados y asesinados en la Montañita, justamente el día del detenido desaparecido internacional, el 30 de agosto, y ahora pasa con un abogado enfrente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto es un problema de la policía, de mareros, esto es un problema de todo un sistema de justicia, de un sistema policial, de un sistema de seguridad y de un sistema político corrompido por las grandes élites que, bueno, ahora vemos cuáles son esos vínculos. Son los vínculos del propio presidente de la República, y el anterior, con el crimen organizado y con el narcotráfico. Con la experiencia, muchas gracias, don Gilberto Ríos, ingeniero Gilberto Ríos, invitado de hoy en nuestro programa. Con la experiencia en los tribunales, con el diario vivir, se va adquiriendo mucho conocimiento. Es por eso que yo quiero hacerle la siguiente pregunta, abogado Abel Orellana. ¿Quién tiene la discrecionalidad para decidir quién va a una cárcel, a quién se le puede exhibir, por qué razón en algunos casos vemos personas que incluso van unidades de transporte a dejarlas a la puerta del tribunal que nadie les puede ver, pero al día siguiente vemos otro caso que debería de ser similar y no ocurre lo mismo? Vemos personas de 70 y pico de años en cárceles, etcétera, etcétera. Usted habló al principio de errores. Quisiera que me documentara un poquito sobre esta forma de actuar, Sí. que pareciera que en las universidades, en las cátedras de Derecho, pues no sé si es que no están uniformadas o habrá que instaurar de nuevo las teorías, porque así es que quedamos como opinión pública muy confundidos con todo lo que ocurre en los tribunales. Licenciado Neri, ya el licenciado Gilberto establece el ingrediente político dentro del sistema penal, y eso es muy correcto. Mire, el no respetar y las injerencias de un estado a otro estado, eso es pero fatal, le digo, licenciado Neri. Vea usted, y aquí la deficiencia nace desde la investigación que tiene que hacer el Ministerio Público, valga la redundancia. Mire, los requerimientos fiscales que hace el Ministerio Público van tan débiles que, por ejemplo, no lo vayamos muy lejos, el caso Collier, licenciado Neri. ¿Cómo entraron esos muchachos al procedimiento penal? Entraron como asesinos, y ve cómo salieron, que las penas no subían ni a 5 años, y tuvieron que, bueno, ya por último les dictaron una libertad condicional y se fueron para sus casas. Una pena pírrica de menos de 5 años, licenciado Neri. Después, oiga bien, mire la gran dimensión que hay de un asesinato de 20 a 30 años que podían ver pasado esos muchachos por el asesinato de esta persona.
pero después vienen y con el procedimiento, la evacuación de los medios probatorios, le dice el juez y llega a la conclusión y le dice que no, prácticamente le dijeron que eran inocentes y salen libres. ¿Y qué le indica eso a usted? Que la deficiencia viene desde el Ministerio Público, por la presentación de un requerimiento fiscal. Créamelo, que esa lesión que le hacen también al Código Procesal Penal con el artículo 184, la introducción del artículo 184 del Código Procesal Penal, cuando le lesionan la discreción al juez, donde le dictan y le dicen qué es lo que debe hacer un juez para dictar un procedimiento penal. Fíjese que la excepción es el procedimiento penal. En el procedimiento penal no le debe dar órdenes ningún político, diría yo, a un juez para dictar una resolución. Y esa la tienen todavía en los... Fíjese que ahí está el proyecto de que van a revisar ese artículo, pero no hay voluntad. Vea otro asunto, licenciado Neri, y es el caso, mire, yo no soy político, y tampoco tengo interés en lo que yo le voy a manifestar. Pero fíjese, váyase usted a las penas que le han impuesto a la esposa del expresidente Don Lobo, que todavía está guardando prisión en la cárcel. Mire usted las penas por la que está detenida. Juzgue usted que todos los que han caído por este mismo delito están en sus casas defendiéndose en libertad. ¿Y por qué a ella digo yo no? Entonces aquí no cabe el proceso penal. Aquí hay, aparte de aquello de que el juez tiene la discreción de revisar, mire, de revisar ciertos aspectos por la posición económica, falta de arraigo de una persona, ¿verdad? La reincidencia en la participación de un delito, todo eso lo califica el juez. Ahora digo yo, ¿tiene estas características doña Rosa Elena de Lobo para estar guardando prisión? Fíjese que esta señora tiene suficiente arraigo, tiene suficiente posición económica, y no es de las personas que pueden ser calificadas como una persona peligrosa. Entonces esta persona debe de estar defendiéndose en libertad, y entonces aquí lo que cabe, licenciado Neri, es el ingrediente político. ¿Y ante quién se puede reclamar el ingrediente político? Difícil. Se nos dice en la Facultad de Derecho que hay una corte de apelaciones a quien se puede recurrir, y fallando la apelación, pues se va a la instancia superior en el recurso de casación, que es la Corte Suprema de Justicia. Mire, licenciado Neri. ¿Funciona o no funciona? Mire, licenciado Neri, lo que yo le voy a decir es algo peligroso, pero tenemos que decirlo. En el centro hay una persona, en el mero centro hay una persona, que esta persona dirige la acción hacia un poder que se llama Corte Suprema de Justicia, dirige la acción hacia un Congreso y dirige la acción hacia un Ministerio Público. Y esta persona es capaz de manipular la acción, y entonces, ¿ante quién podemos reclamar? No le voy a dar nombre, licenciado Neri, pero dedúzcalo usted. Entonces, óigame, todo, y fíjese, aquí está el Partido Nacional en una Corte Suprema de Justicia. En el Congreso Nacional está también el Partido Nacional, y en el Ministerio Público también es el Partido Nacional. Entonces, ¿cómo podemos reclamar, licenciado Neri? Sí. Dígame usted. Sí. ¿Ustedes sienten esta impotencia en los tribunales, abogado Orellana? Mire, las puertas cerradas en todo aspecto. Cuando conviene ayudarle a una persona, fácilmente se levanta el teléfono y se llama. Fulano de tal sí y fulano de tal no. Así, con estas palabras. Hay algunas cosas que me llaman la atención, quisiera consultársele. Por ejemplo, hay un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras, capitán, encerrado en un vehículo. Él dice que justifica su acción, señalando que lo iban a asaltar, saca una pistola y mata
a una persona, pero todavía esta persona que debería de ser acusado quizás de un homicidio, Sí. no sé si es la figura correcta, pero esta persona todavía no tiene una, creo que no hay un acto de formal prisión en contra de él, que casi comete un delito infragante, pero da la impresión que por ser miembro de las Fuerzas Armadas no se han atrevido a actuar en su contra. Incluso, fíjese que el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿sabe qué dijo? Que un accidente como eso lo tiene cualquiera. Oiga usted, le preguntaron una reacción y dice, no, un accidente como ese lo tiene cualquiera. Una persona entrenada que debe de estar capacitada. Yo le entendería a don Gilberto, o podría entender a Beatriz, a usted o a mí, que no estamos acostumbrados a las armas, que tengamos un arma y que disparemos por miedo, pero alguien que conoce de armas actuar de esa manera. Pero usted es el protagonista, discúlpeme. Lo que pasa, licenciado Neri, que así como está el país tan convulsionado, yo diría que cualquiera hubiera actuado de esa manera. Y le voy a decir por qué. Porque tampoco... Pero una persona que se supone que él es un experto en manejo de armas. Sí, hay un error ahí. Y le voy a decir, también hay error de la víctima. Mire, hay unas causas de justificación que el Código Penal lo establece. Y es el artículo 24. El artículo 24 que es una causa de justificación. Y dice que quien obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que ocurran las circunstancias siguientes, y aquí dice que el que emplea violencia contra el individuo extraño a ella, que es sorprendido dentro de los indicados lugares. Por ejemplo, la necesidad racional del medio empleado. Bueno, de repente este artículo no le quepa a él, pero fíjese. Sí. Pero fíjese. Se lo pongo como un ejemplo que a mí, desde un punto de vista de carácter personal, me parece que esta persona inmediatamente debió de aplicar un auto de formal. Yo estoy seguro que el capitán que fue a la cárcel no sabía que el hombre no portaba armas. No portaba, sí, es correcto. Estoy sí, seguro. La situación del país lo obliga a él a actuar de la manera que actuó, a desenfundar su pistola y agredir a la persona. Porque el error de la otra persona es verse equivocado, pues, ver un vehículo que es idéntico. Pero le menciono otro caso, el caso del abogado que ha sido muerto. Fíjese que un vocero de la policía se atrevió a decir de que a él le habían dado muerte porque él defendía criminales. O sea, si usted viene una persona que es criminal y usted lo defiende y lo saca de la cárcel, hay que matarlo a usted porque lo sacó de la cárcel. Mire, el ejercicio de la ética y el ejercicio de la profesión, nosotros prácticamente nos obliga pues a ejercer la acción ante los tribunales y nosotros prestamos un trabajo normal. Un servicio. Tampoco tenemos... Sí, es un servicio normal. Pero no sé que tan allá de los extremos normales piense un delincuente, ¿verdad? Al ver a un contrario fuera de la cárcel, o que por la defensa de un abogado, ¿verdad? Pero yo no creo esa tesis. Mire, aquí lo más que se corre la voz dentro de los tribunales es tomar excesivas cantidades grandes de dinero, ¿verdad?, a un delincuente. Pero aunque así ocurra, abogado, no puede un vocero de la policía decir que esta persona prácticamente merecía la muerte por esa razón. Mire, los policías, le voy a decir, en lo que acontece ahora, la policía tiene una mente débil, ahora, tanto en investigar como en muchas circunstancias agarran al inocente para justificar una acción. Y bueno, y ve el caso de aquí, de la universidad, de los muchachos que fueron llevados al juzgado y que salieron por falta de méritos. ¿Esto qué le indica a usted? Que no hay una verdadera investigación.
Bueno, haga, sí. vamos a abrir ya la parte de preguntas y de llamadas con la próxima ingeniera Beatriz Canales, nuestra copresentadora del programa. Beatriz, vamos adelante con usted ahora. Así es, don Neri, ya tenemos llamadas telefónicas a través de la línea 9673-7010. Gracias a todas las personas que están escribiendo también a la línea de WhatsApp. ¿Hay consulta ya? Sí. Hay consulta Bueno, ya, por supuesto. Ya la vamos a trasladar, sí. Muy buenos días, lo escuchamos con su comentario. Adelante, Foro Hondurrec. Muy buen día, le habla el abogado Leonel Núñez. Muy interesante el programa del día de hoy. Realmente es muy importante tomar en consideración el hecho de que cuando hablaban del tema del abogado que desgraciadamente asesinaron frente a la Corte Suprema de Justicia, yo creo que se está desvalorizando el verdadero valor que tenemos los abogados. Yo creo que esta profesión que es divina, porque inclusive bíblicamente dice que abogados tenemos en Cristo, en donde nos están de una u otra forma asesinando de una forma brutal, sin importar que tenemos familia, tenemos esposa, padres, somos hermanos, simplemente por el libre ejercicio de la profesión. Mire, uno como abogado, uno defiende a una persona no solamente por el hecho de que sea inocente, sino también por el hecho de que sea culpable, para que se le respete el debido proceso, Sí. sus garantías de defensa. Inclusive uno al momento de defender también defiende para que una pena no sea aplicable de forma un poco más justa y no pesada contra una persona. Y aún así muchas veces nos señalan a los abogados como que si fuéramos pícaros, cuando sabemos perfectamente bien que la mayoría y nos dedicamos a esta noble profesión somos gente muy honorable, así como la abogado que usted tiene enfrente, al cual yo también conozco. Así que sí, le pido a la población que reconsideren, a la gente que considere que abogados somos personas, que hacemos una profesión, una noble carrera en la cual merecemos el respeto. Hoy no se respeta al sacerdote, hoy no se respeta al abogado, hoy no se respeta a la autoridad. Eso no es correcto. Hoy no se respeta al periodista, eso no es correcto. Así que pedimos respeto para nosotros, a los abogados, en vista que inclusive tenemos un colegio en este momento mudo. Sin embargo, nosotros como abogados en el ejercicio independiente de la profesión les pedimos a la población, les pedimos a aquellas personas que de pronto andan mintiendo, que tarde o temprano van a necesitar de un abogado, y qué mejor que tener un abogado que sea honesto, que sea transparente, que trabaje con ética y con responsabilidad. Muchas gracias, don Eri, siempre lo escuchamos, siempre lo miramos. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Dios me los bendiga. Gracias, amigo. Gracias, abogado Núñez. Empecemos con... ¿Hay más llamadas? Hay Beatriz? otra llamada telefónica. Bueno, Buenos días. Ya la vamos a atender. Si quiere, formule algunas preguntas, por favor, para que avancemos en el espacio. Así voy a comenzar con algunas preguntas que están llegando a la plataforma, pero tenemos la llamada telefónica. Muy buenos días, ¿de dónde nos llama? Lo escuchamos con su comentario. Adelante, por favor. Bueno, buenos días, licenciado Neri, saludos a su panel. Como yo le digo, Neri, el problema es respeto a la ley. El problema todo empezó desde 2005 para acá. Cuando usted no castiga los actos indebidos, ya sea de funcionarios, de personas naturales o personas jurídicas, todo se desborda. Porque está la Constitución de la garantía, el principio de inocencia, el principio de legalidad. Y si usted analiza todo, lo mira bien todo, el respeto a la ley tiene que pagar dentro de los padres, incluso la manera de protestar en las calles, la manera de ir a pedir un derecho. Ese es el problema. Lo que pasa es que nuestra clase política, y ahí lo digo en general, liberales, libres, nacionalistas, se cubren con la misma cobija. Porque usted no castiga al principio, no tiene ningún respeto a la ley. Y todo dice la Constitución. Incluso la Constitución le dice el artículo 32 derecho a la insolución, pero el artículo 70 y 72, nadie tiene derecho a pedir por medio de la violencia. Y se tiene que respetar el derecho de los demás. O sea, que yo me tomo una calle, pero si los demás no están de acuerdo conmigo, yo tengo que hablar. Hasta en eso hay que respetar la ley. O tal vez algún día que la gente no entienda que la violencia sea de un lado o del otro, no es solución para nadie y perjudica. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, pues antes de la pregunta, creo que don Gilberto podría dar una opinión. Él da a entender de las manifestaciones que quizás no está de acuerdo con la forma como se reclama, porque la violencia creo que Sí, bueno, saca como conclusión que engendra la misma violencia. he manifestado en varias ocasiones que de ninguna manera estamos de acuerdo con la toma de la universidad.
mucho menos con la quema de buses, ¿verdad? Este incidente último, además, ya dijimos al principio del programa que no queda claro si lo realizaron los estudiantes, que no lo reivindican, o si lo realizó la policía, ¿verdad? En un claro acto de venganza por lo que había ocurrido la semana pasada. Las tomas de la universidad, yo participé de ellas cuando fui dirigente estudiantil, y lo que puedo decir es que se hacen en un marco de una total indolencia frente a frente a los problemas que pasan los estudiantes por parte de las autoridades. Y lo hemos visto en las últimas administraciones, la que corresponde sobre todo a Julieta Castellanos, donde hay una universidad que crece mucho en la parte de la infraestructura y en otros detalles realmente que no me parecen, no nos parecen sustanciales, ¿verdad? Y sobre todo con el tema, por ejemplo, la no construcción de laboratorios en cada una de las carreras o el mejoramiento académico en general de la universidad es bastante deficiente, y que en las condiciones de la vida estudiantil no se tratan como se deberían, y no hay de hecho interlocutores. De hecho, la Universidad Nacional tiene 13 años de no tener elecciones estudiantiles, no, 15 años de no tener elecciones estudiantiles desde el 2003, y esto significa que la parte más importante de la universidad, que son los estudiantes, no son escuchados para determinar el curso de esta institución. Entonces, las tomas sí son condenables, pero tienen una razón, ¿verdad? Las protestas, las tomas de calle, la forma en que los pueblos terminan convulsionando por la situación que se encuentra el país, no es algo que nosotros aplaudimos, nosotros creemos. Ayer un periodista se sorprendía porque yo le decía que a mí no me gusta tomarme las calles. Imagínense levantarse a las 5 de la mañana para ir a poner una llanta en medio de la calle, sabiendo que va a venir la policía, a tragar humo de llantas, que es horrible, y después para tragar gases lacrimógenos y regresar, si no, bien masajeado a la casa después de enfrentarse con la policía. ¿Quién le va a gustar eso? ¿Dentro de qué cabeza racional cabe que eso es un deporte o que eso es un pasatiempo? O sea, la protesta pública se hace haciendo sacrificios, pues, y se hace por conciencia. Correcto. Hay una llamada más, don Gilberto. Hay una llamada telefónica. Buenos días, Foro Hondurreg, adelante, lo escuchamos con su opinión. Aló, buen día. Buenos días, amigo. Me llamó la atención cuando mencionaron dónde estaba el respeto para los abogados, el periodismo, sacerdotes, no sé quiénes más mencionaron. Ahora mi pregunta es, ¿ganan el respeto en Honduras? Como gremio se están ganando el respeto. En el caso de los abogados, se guardan al silencio cuando las cabezas de la Corte Suprema están envueltos en corrupción y el gremio no dice nada. Se callan. Cuando vivimos en un país donde las leyes se violan a diario a conveniencia de los poderosos, donde la justicia solo es para los pobres, para los que roban una gallina, pero los que roban millones siguen libres, defendiendo la libertad. Entonces, como gremio, se merecen respeto. Gracias. Bueno, ya le va a contestar el abogado Orellana. Antes, quiero relacionar para ir desarrollando el tema. Don Gilberto, ¿los requerimientos actuales que están ocurriendo les satisfacen a ustedes? ¿Cómo los califican? ¿Son estos requerimientos y buscan con estos requerimientos hacer justicia a tanta corrupción en el país? Quisiera un punto de vista también. Me refiero en términos generales, caso Pandora, Arca Abierta, etcétera, etcétera. Sí, UFE sí que está cumpliendo un mandato, ¿verdad? La verdad es que a nosotros nos dejó grandes luces sobre cómo opera esta élite corrupta que gobierna el país, cómo opera para saquear el Estado de Honduras. Decía Juan Jiménez Mayor que este es el único país donde él ha visto que las operaciones de corrupción son a través de cheques de las instituciones a las personas directamente. Ni siquiera es tan gracioso porque ni siquiera se lava el dinero, se le da un giro decoroso o intentan ocultarlo, sino que directamente a las instituciones, como pasó con el caso de la primera dama, que le llamaron la caja chica de la primera dama. Es espectacular, pues saca los dineros de los fondos del Estado y los mete a una cuenta personal. A nadie se le ocurre robar así, pues robar ya no siquiera un acto vergonzoso, pareciera que fuera un acto que da prestigio, pues, social. Entonces, todos estos que han desfilado por la Corte Suprema, todos estos casos que lo que andan buscando es la espectacularidad, usted lo puede ver ahí mismo en la escena que tiene en pantalla, ¿verdad? Cuando empiezan a bajar a todas las personas que nosotros siempre, como Bloque Popular, me acuerdo una vez que fuimos al colegio, ahí estaba Bográn, me acuerdo un obrero gritándole en la cara a Bográn, vago, ¿verdad? Porque eso han sido muchos de los empresarios
del país, parásitos del Estado, vagos, ¿va? Que no pagan, este no pagaba la energía eléctrica, y así como el difunto Ferrari tampoco pagaba la energía eléctrica, tampoco, quedó debiendo el tema de seguro de Intercasa. Lo de la Teletón siempre fue cuestionado como una fundación para lavar activos también, a pesar del buen servicio que brindan a nivel nacional y que es una institución, digamos, benemérita, loable, pero que por cierto es una responsabilidad que debería asumir directamente el Estado de Honduras y no una fundación particular. Y de otras cosas que podríamos hablar de Televicentro y de cómo ha manipulado siempre eternamente la opinión pública. Esos han sido los empresarios del país, parásitos del Estado, parásitos. Aquí no tenemos una inversión nacional. Bueno, si el licenciado Fernández ni siquiera vivía en Honduras, pues, vivía en Miami, ¿verdad? Entonces, estos personajes, ¿verdad? Solo le dan como un tratamiento mediático, y a mí me parece, y el pueblo hondureño creo que ya lo ha manifestado de muchas maneras, que desde que salieron los primeros Pandora, que estuvieron unos minutos presos y que anunciaron otras capturas, pues se perdió totalmente la posibilidad de que haya credibilidad en los órganos de justicia del país, sobre todo en la Corte Suprema. Mire, esta semana hubo varias actividades en la Corte Suprema de Justicia, y pues el sentimiento general es que lo que hay ahí es una gran muralla donde los intereses se juegan más bien en cuartos oscuros que a la luz de la ley. Entonces en Honduras no hay ley, como decía el televidente, ¿no? La ley se aplica contra los pobres, pues. Es una ley para defender el sistema de clases, para defender a la élite económica que tenemos en Honduras, que es una élite, por cierto, extranjera. Son 5 o 6 familias que controlan más del 90% de la economía del país y que nunca han permitido que se proceda contra ellos. De hecho, hay que decirlo, pues la Corte Suprema por años tuvo dueños. Se decía, ¿quién es el dueño de la Corte? Fulano, y ellos mencionaban el nombre de un liberal, y ahora el nombre de un cachureco. Pero si usted se va magistrado por magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y dice, pues, este es secretario de tal empresario, el otro responde a los intereses de tal élite económica, el otro, esto es lo que tenemos ahí, es una burla para el pueblo hondureño en términos de justicia. Ahí no va a haber justicia, que tiene que haber una reforma general, como lo plantea nuestro partido. Tiene que haber una refundación de las instituciones del Estado de Honduras, y en eso tiene que haber mucha participación de la sociedad civil del pueblo hondureño. ¿Hacen mérito los abogados para ganarse el respeto? Fue la pregunta que formuló un televidente, abogado Abel Orellana. No, la verdad, dentro del gremio, dentro de este gremio de abogados, licenciado Neri, habemos abogados que me voy a incluir yo, ¿verdad? Que cometemos errores, y pero nosotros procuramos hacer bien las cosas, ¿verdad? Pero la verdad, bueno, hay abogados que se pasan de la raya, ¿verdad? Como decimos, con el cliente, y entonces debemos de que si nosotros quitamos una cantidad de dinero a un cliente, debemos restituírsela. Y ese es el problema, fíjese, ese es el problema del abogado con el cliente. Hay un abuso, ¿verdad?, del abogado. Exactamente, pero en realidad sí, hay temor, el abogado siente temor por sus acciones que hacen los tribunales, por una o por otra razón. Hay temor en este gremio. ¿Va a ir cambiando el abogado en su forma de actuar? Yo digo que sí. Lamentablemente, fíjese, licenciado Neri, que tenemos nosotros un colegio de abogados bastante indiferente con este gremio. ¿Que le cuente Neri del colegio de periodistas? Sí, lamentablemente. Bueno, es que mire, totalmente. Mal de muchos consuelo tonto. Yo creo que la indiferencia de la presidencia del gremio, yo creo que depende bastante la formación del profesional, y a medida, mire, nosotros vamos a los tribunales con las puras uñas, con lo que nosotros podemos, ¿verdad? Acumular el conocimiento de los diferentes códigos, de las diferentes leyes que a diario... Pero el colegio de abogados está más defendiendo al poder constituido, porque la actual presidenta de la Corte nunca va a ir contra un magistrado, por ejemplo, porque ella trabaja en el Poder Judicial. ¿Y cómo cometen ustedes el error de hacer un nombramiento? Ahora el gremio de nosotros ya está incluido en darle un voto a X o Y persona que va a adquirir un poder allá. Ahí está el colegio de abogados.
con su voto, y tiene voz y voto, oiga, para elegir a X o Y persona que va a ocupar un cargo. Y le voy a decir, y es más, licenciado Neri, hay bastante preocupación de veras por la muerte del abogado, una gran indiferencia. Fíjese que el abogado, ¿cómo se llama? Reinaldo, ya había, fíjese, puesto denuncias de que estaba siendo amenazado, y a nadie le importó. Fue a distintos lugares a acudir por su cuidado de su vida, y nadie le prestó atención. Sinceramente, esto da mucho que desear. Él era perseguido, él sentía que podían darle muerte. Claro que sí, porque ya había denunciado él ante los derechos humanos, inclusive el Colegio de Abogados, él acudió en un momento y nadie le prestó atención, licenciado Neri, y esto es preocupante, sinceramente. Sí, bueno, Beatriz, la pregunta, por favor. Así es, don Neri, ya tenemos preguntas y mensajes. Voy a comenzar con este mensaje. Buen día, necesito que me dé el número del abogado Núñez, el que llamó al foro, por favor. O también del abogado invitado. Necesito consultar Núñez, algo. tengo aquí, creo que es el 9820. Bueno, más bien la persona que no... Bueno, yo voy a tratar de darle el número del abogado Abel, si él me lo autoriza, a la persona que nos está llamando, y voy a hacerlo inmediatamente después del programa. Así Sí, es. yo le voy a mandar el número. Otra Porque él pregunta. dice que quiere una consulta, imagino que es una consulta de carácter legal, ¿verdad? Así Sí. es. Otra pregunta. ¿Los requerimientos en contra de los diputados son cortina de humo o es real que pueden ir a una cárcel? Es la primera pregunta del público. ¿Quiere usted conectar, don Alberto? No van a ir a la cárcel, yo creo que tienen que tener muy claro, no se trata de un problema jurídico. Si se tratara de un problema jurídico, debatiríamos entre jurisconsultos, ¿verdad? Que entienden del tema legal. Quiero decir que yo tengo un gran aprecio por la profesión de los abogados. Mi madre es abogada. Es realmente una profesión noble, ¿verdad? Defender el derecho y conocer del Estado y las leyes, que es una profesión noble, pero ya no aplica cuando hablamos de crimen político, pues, es decir, del crimen donde tiene que ver el poder. Y entonces, los diputados que conocemos, tantas veces ha sido señalado el presidente del Congreso Nacional, tantas veces han sido señalados una gran cantidad de diputados que además muchos de ellos no los conocemos, o cómo han llegado allá al poder, y son representantes de élites locales, de élites nacionales, y por tanto son fichas de un gran tablero, que a lo sumo además, si caen presos como representantes de crímenes mayores, pues, pero Sí. no los criminales, como pasa en el caso de Berta Cáceres. ¿Y por cuál ejemplo. es entonces, qué se gana con hacer todo este show mediático? Que bueno, a uno le parece que sí, que los diputados, las personas mencionadas, de repente van a ir a una cárcel, pero llegan a los tribunales, se regresan. No se gana absolutamente nada, pero además se ha perdido un gran prestigio de las instituciones de justicia del país. Mire, la expresión de este televidente contra los abogados, que es una generalización muy negativa, ¿no? Pero en realidad es expresión de la desesperanza que ha generado todos estos manipuleos que se han dado en torno a la justicia del país, ¿verdad? Pero no hay un poder del Estado que usted pueda decir, bueno, yo me desconcentro en la Corte porque me parece que es un muro infranqueable, la verdad, y es donde más se expresa tal vez esto de los intereses de las élites frente al derecho, ¿no? Al derecho de la población, al derecho de la sociedad, etcétera, o al derecho de los individuos. Pero mire ese Congreso Nacional, por ejemplo. El Congreso Nacional es una vergüenza. Usted se siente representado ahí como ciudadano en ese Congreso Nacional, siente que una ley que se vaya a discutir en ese Congreso va a mejorar su vida el día de mañana, o que algo de lo que se apruebe ahí responde a los intereses generales de la población. Mire el Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que de repente el país se está hundiendo en la peor de las crisis económicas, sociales y políticas, y aparece allá inaugurando una taza de café, ¿verdad? Como burlándose de toda la población. Entonces, hay confianza del hondureño en el Estado de Honduras, en sus poderes y en sus demás instituciones. No la hay, ¿verdad? Pero también ahora, y creo que es la pregunta realmente que cabe, ¿se siente el ciudadano hondureño responsable de cambiar esa situación en el país? Porque entonces, si ya sabemos que esos poderes están secuestrados, si ya sabemos que esos poderes
representan la voluntad de una élite económica que ha secuestrado el Estado de Honduras, entonces la pelota pasa a nuestra cancha, la pelota de la responsabilidad, ¿verdad? En la necesidad de reconstruir el Estado de Honduras, de organizarse, de elevar los niveles de conciencia de la población, de entender que el indiferente es indiferente en detrimento de sus propios derechos, ¿verdad? Y que la única forma de cambiar esa situación es interesándose por la cosa pública. Otra pregunta, Beatriz, por favor. Siguiente pregunta. ¿Por qué razón los jueces actúan fuertes y mandan a la cárcel a los pobres y los ricos reciben medidas sustitutivas? Abogado, a ver, Orellana. Bien, licenciado Neri, y asómbrese usted, mire, por ejemplo, ¿por qué van a la cárcel? ¿Por qué se está juzgando a estos señores políticos? ¿Por qué dice usted? Por supuesto. Malversación de caudales públicos. Sí. Mire la malversación de caudales públicos en el artículo 370 de nuestro Código Penal. Dice que cuando la cantidad no exceda de 1000 lempiras de lo que malversan, la pena es de 2 a 5 años. Pero si pasa de 5000 lempiras de manera indeterminada, una cuantía indeterminada que malversen, pasarán en la cárcel de 6 a 12 años de prisión, más la inhabilitación absoluta por el doble que dure la reclusión. Pero fíjese que ¿En la práctica? En la práctica estas personas no van a la cárcel, como dijo el licenciado. O sea que no la van. ley sí ya establece que si se traba una acusación por malversación de caudales públicos, deberíamos de pensar que inmediatamente se va a dictar un auto de formal procesamiento y van a ir a la cárcel. De entrada lo van a dictar, un auto de formal procesamiento, y de repente los manden al batallón o los queden detenidos en el mismo Ministerio Público. Ahí hay unas celdas por ahí, en el edificio anexo del Banco Central, ahí hay una celda, ahí los pueden tener guardaditos, mientras van a la audiencia que se llama la audiencia inicial. Pero en la declaración de imputado de entrada, el juez, mejor... Machete, está en su vaina. Entonces quedan ahí, licenciado Nelly, ahí quedan en esa celda. Cuando van a la audiencia inicial y van a evacuar ese montón de pruebas, comienza diciendo Julanito que mire que yo no estaba ahí, que aquí está mi testigo. Lo presenta como medio testifical. Y a cada persona comienza a desarrollar un tema y comienza a decir, si es verdad, me consta de que no estaba ahí, de que él estaba allá. Entonces, desvirtúan el procedimiento. Después de evacuar esa prueba, entonces el juez comienza a hacer un montón de análisis y comienza a decir, bueno, fíjese que esta persona no es una persona reincidente. Tiene suficiente capacidad económica, ¿verdad? No pertenece al crimen organizado. Tiene suficiente arraigo, ¿verdad? Entonces comienza a hacer esa valoración y a la larga esta persona pues lo va a mandar allá que se defienda en libertad. Pero fíjese que dentro del procedimiento hay otra figura que se llama la famosa caución. Mire, si una persona es condenada a una pena no mayor de 5 años, si esa persona no tiene cómo pagar, sí la manda a la cárcel. Pero si esa persona tiene cómo pagar o cómo conmutar esa pena, se llama conmutar pena. Entonces esta persona paga 10 lempiras diarias, 10 lempiras diarios a razón de la pena que le puedan imputar. Imagínense que le pongan 5 años, ¿cuánto es? 10 por 365 días por 5, esa es la cantidad que va a pagar una persona. Pero si la persona no tiene, entonces la manda a la cárcel. Ahora hay un estudio que se llama... Por eso hay gran cantidad de pobres en las cárceles. Entonces, pero hay un estudio que se llama que esta persona perfectamente puede solicitar y puede presentar con un trabajador social un estudio socioeconómico. Van a hacer un socioeconómico a su casa y si de verdad se comprueba que esta persona no tiene capacidad económica, entonces va a ser trabajo. Abogado, pero en el análisis que usted desarrolla significa que tener dinero casi se convierte aquí en una
eximente de responsabilidad, porque Fíjese teniendo que dinero yo puedo delinquir y no hay problema, pues. le estoy explicando lo que se viene así con una persona que tenga suficiente capacidad económica. Por esta baratela de delitos, se llaman delitos baratelas. Vea usted, yo me sorprendo, licenciado Neri, cuando aprueban el presupuesto de la República, que al final de esta ley de aprobar un presupuesto, licenciado. Mónica, buenos días. Buenos días, Foro Hondureño. Adelante ¿Aló? con su comentario. Buenos días, amigo. Hola, buenos días. Antes de la pausa, ¿Aló? buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Abogado, entonces usted nos aconseja a los pobres que nos dediquemos a robar, pero robemos bastante, para que cuando nos agarren la justicia, tenemos suficiente dinero para comprar la justicia de nuestro país. Gracias. Es que él dice que le aconseja que cuando sea de robar, que hay que robar bastante, porque tener dinero es casi un eximente de responsabilidad, porque se puede pagar fácilmente y la persona va para afuera. Legalmente y honestamente. O sea que usted ha hecho una interpretación de lo que está ocurriendo en el sistema penal, ¿verdad? Honestamente, eso es lo que dice, mire, y lo establece el artículo 370 del Código Penal. No, y usted nos está hablando con la verdad, con algo que ocurre en los tribunales y que a veces no lo entendemos. Pero le doy la salvedad al amigo de que si no tiene dinero, perfectamente a través de un trabajador social, ¿verdad?, debe solicitar un estudio socioeconómico y presentárselo al juez de que esa persona no tiene dinero. Pero bueno, usted que va a las cárceles del país ve que las que están llenas de gente que no tiene para pagar, no le hacen ni un estudio y ahí están hasta que mueren. Muchas de estas personas. Pero el abogado, tenemos instaurada de hecho la pena de muerte también. Pero el abogado debe de solicitar ese estudio socioeconómico para que esta persona no se evite pagar y vaya a hacer un trabajo comunitario. Se llama trabajo comunitario. Bueno, sí, Beatriz. Siguiente pregunta. Juan Ramón Mata ha sido capturado hace 31 años y ahora resulta que es inocente. ¿Debe el gobierno mostrar solidaridad y exigir que lo liberen o por supuestamente ser narco debe quedarse en la cárcel? No, la verdad, licenciado Neri, es con este señor, bueno, hubieron tremendas violaciones a la ley al principio, no existía esta figura de la extradición ahora de los compatriotas. Tremenda violación le causaron a este señor y desde ya, mire, licenciado Neri, si lo eximieron de responsabilidad criminal relacionado al asesinato, ¿cuánto lleva de estar preso este señor ahí en Estados Unidos? Más de 30 años. Desde ya le digo, relaciones exteriores, no sé cuál es el interés que haya en el país, pero este señor debe hacérsele un estudio, ordenársele un estudio ya y solicitar a través de relaciones exteriores a los Estados Unidos para que venga de nuevo aquí. Él ya puede, él aceptó y dijo, yo puedo ir a la cárcel de Honduras si me quieren tener ahí, pero ya, óigame, este señor ya debe estar afuera y debe suspendérsele de inmediato allá la cárcel perpetua. ¿Por qué Mata en una cárcel y algunos diputados vinculados a la narcoactividad no están en una cárcel? Bueno, incluso se exhiben públicamente en centros comerciales, etcétera, etcétera. ¿Qué peligro hay para la clase política del país que esté perforada y vaya a seguir contaminada por el narcotráfico, don Gilberto? Bueno, sobre todo el principal peligro que enfrentan es el nivel de inestabilidad política que esto genera. Es decir, hay un régimen en Honduras concentrador de la riqueza, un régimen explotador, un régimen un sistema productivo que está adecuado solo para satisfacer las necesidades de una pequeña minoría en el país y que cada vez va restándole derechos, posibilidades, niveles de vida a las subsiguientes clases. Este malestar se ha ido acumulando por años en la clase más explotada y en los excluidos, pero últimamente ha estado tocando más a un sector que es más sensible, que tiene más capacidad de reacción, que es la llamada clase media, ¿verdad? Pero también hay un sector de la burguesía nacional incluso, es decir, de propietarios de pequeña industria, de industria mediana, de comerciantes y de otros sectores de la economía que están siendo vulnerados por este sistema político y que además, ¿verdad?, ven que esto les está generando pérdidas. Ese nivel de inconformidad social
tiende a la ruptura y no a la ruptura pacífica, que consta, tiende a la ruptura violenta. Tenemos un ejemplo, tenemos 3 ejemplos en América Latina de esa ruptura, que fue lo que pasó, lo hemos dicho muchas veces, en Ecuador en el año 2003, en Argentina en el año 2001 con el corralito financiero, en Bolivia en el año 2003-2005 con la guerra del agua y con otras protestas que se dieron importantes. Pero también tenemos este alzamiento popular electoral que se dio ahora mismo en México, donde la población, si bien cree que tiene un buen candidato, en realidad está votando contra las élites corruptas, ¿verdad?, en masa, y hace ganar a un Andrés Manuel López Obrador con un 53% en la presidencia de la República, pero también coloca una mayoría en el Congreso de la República y también en el Senado, lo que significa que ahora el poder ya no es de las élites, por lo menos el poder formal, que es una parte de los poderes que se ejercen en la sociedad, ya no es parte de la élite corrupta mexicana. Entonces, este tipo de resultados son los mejores, o sea, esas son las alternativas más ideales, digamos, que podemos encontrar, que es cuando un pueblo, por la vía democrática, impulsa un cambio social. Sin embargo, en Honduras aquí la vía democrática también ha sido bloqueada, ¿verdad? Y la situación del país está cada vez más convulsa y más tendiente a un rompimiento de tipo insurreccional. Por eso incluso el Partido Libertad y Refundación, que ya no encuentra, nosotros ya no encontramos alternativas democráticas, hemos ganado 2 veces las elecciones, hemos propuesto reformas, hemos propuesto diálogos auténticos, no diálogos ficticios como los que se generaron este año, pues pide ahora a la población que se arme, que se arme de valores, ¿no?, y que rescate la protesta pública, porque va a ser la única forma en que nosotros podamos sacar este país de donde se encuentra. Muy bien, don Gilberto, muchas gracias por su exposición. El ingeniero Gilberto Ríos con nosotros esta mañana, al igual que el abogado Abel Orellana. Con ellos hemos desarrollado parte de los temas que tenemos ahí en pantalla. Beatriz. Sí, don Neri, nos vamos a una pausa comercial, pero queremos darle gracias a la cooperativa Comasol, la cooperativa de los maestros activos y no activos, que está siempre con nosotros en el Foro Hondurrec. Es una cooperativa mixta, alternativa, solidaria y limitada, Comasol. Ellos están ubicados en el Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras. Puedes marcar 2225-8857 si quieres recibir información acerca de los beneficios o cómo puedes ser parte de Comasol. O puedes escribir al correo electrónico comasolsolidaria@gmail.com. Te invitamos a que seas parte de esta cooperativa. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más en el Foro Hondurrec. Las manos que construyen Honduras son muchas. Están en todos lados, con ganas de hacerlo bien, con ganas de salir adelante. Mi nombre es Carlos Malborjas y la empresa de nosotros se llama Robótica Educativa de Honduras. Honduras es un país importante para lo que es el área de emprendimiento. Es importante también tener la idea de, al momento de nosotros emprender, generar nuevos empleos para el desarrollo de nuestro país. Porque podemos, y cada día son más los que se convierten en sus propios jefes. Levantan una nueva economía, la economía social, que genera empleos para sus familias, para su comunidad. Generan empleos para Honduras. Porque podemos, claro que podemos. Fuerza Honduras, avanzás vos, avanzamos todos. Gobierno de la República. El Cuerpo de Bomberos necesita tu ayuda hoy. Por eso el Club Rotario te invita a participar en la gran mega rifa rotaria, donde puedes ganarte 6 carros Nissan del año, 50 motos Yamaha y 50 laptops. ¿Qué esperas? Compra tu boleto ahora mismo y gana en grande con la mega rifa rotaria. El que vive para servir, sirve para vivir. Club Rotario Tegucigalpa Sur. Porque hablar es más bonito en confianza. Son 9 años llevando lo mejor del arte y la cultura. Ahora en Hondurred, el canal de Honduras, estamos cada domingo a las 8 de la noche en vivo, disfrutando los mejores invitados, las mejores entrevistas, en el único, en el mejor talk show de la televisión. Porque hablar es más bonito en confianza.
nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. En esta Navidad, Suzuki te da más. 0% de prima en tus compras. Contamos con crédito a 24 meses sin intereses. Y los regalos que más te gustan. Casco, llanta y matrícula gratis para todos nuestros modelos. Ven y disfruta de esta Navidad que Suzuki te da más. Los más grandes descuentos en modelos seleccionados. Suzuki es estilo de vida. Sábado 8 p.m, domingo 6 de la tarde, miércoles 4 de la tarde. Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar. I can feel you flowing through my veins, taking every part, there's no escape, 'cause I can't leave all of these feelings, ¿Saben por qué nunca me enfermo? Porque tomo Calaguala. Calaguala es 100% natural. Un frasco de Calaguala tengo para tratamiento de un mes completo. Calaguala mejora mi defensa, me ayuda a mi sistema inmune y me ayuda a combatir la artritis. Yo compro mi frasco de Calaguala en Plaza La Cumbre, terapia natural. Sábados de talento y el sabor lo pone el maestro Salatiel. Es por eso que te invito a que no te pierdas este y todos los sábados de 3 a 6 de la tarde el gran programa Talento y Sabor, solo por Canal 13 Honduret, el canal de Honduras. Todos los días se levantan miles de personas que saben que para tener un mejor mañana hay que luchar. Todos los días son miles que saben que los sueños se alcanzan con esfuerzo y trabajo diario. Todos los días necesitamos una fuente de información inmediata y con credibilidad. Todos los días hay una oportunidad de escribir la historia mejor que ayer. Así somos los hondureños. Así amamos a Honduras. El Heraldo. El campus tecnológico más importante del país. Innovación curricular y sistemas magistrales interactivos. Docentes de primer nivel, herramientas tecnológicas de última generación, competencias internacionales. Somos la primera universidad 2.0. Bienvenidos a una nueva era de la educación. Higher Education. Universidad José Cecilio del Valle. Tu futuro está aquí.
Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondurred 13. Síguenos en Twitter, @Hondurred13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondurred 13. Conéctate con Hondurred. Conéctate con el canal de Honduras. En esta Navidad, Suzuki te da más. 0% de prima en tus compras. Contamos con crédito a 24 meses sin intereses. Y los regalos que más te gustan. Casco, llanta y matrícula gratis para todos nuestros modelos. Ven y disfruta de esta Navidad que Suzuki te da más. Los más grandes descuentos en modelos seleccionados. Suzuki es estilo de vida. El Club Rotario de Tegucigalpa Sur te invita a que participes en la gran mega rifa rotaria. Recuerda, si participas, apoyas al Cuerpo de Bomberos de Honduras. Los premios son 6 automóviles Nissan, motocicletas Yamaha, computadoras laptop. No esperes más. Compra tu boleto ahora mismo y gana con la gran mega rifa rotaria. La fecha del sorteo se extendió del 10 de mayo al 19 de diciembre del 2018. Soy Emilio Santamaría del Club Rotario Tegucigalpa Sur. Como ustedes saben, estamos haciendo la mega rifa a beneficio del Cuerpo de Bomberos. 6 automóviles, 50 laptops, 50 motocicletas. Y en representación del Cuerpo de Bomberos, su comandante general José Manuel Zelaya, manifiesta de que efectivamente no pudimos llevar a cabo la mega rifa por las siguientes razones. Número uno, tuvimos la gran invasión de los incendios forestales. Luego tuvimos lo que fue el operativo de Semana Santa, donde el recurso humano del Cuerpo de Bomberos fue distribuido a nivel nacional, razón por la cual pues eso evitó de que pudiéramos lograr la meta de los 12 millones, que es lo que comprenden los premios. Por lo tanto, pedimos disculpas a la ciudadanía que compraron sus boletos para el 10 de mayo y sorteo que a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia pues se ha corrido la fecha del sorteo para el 19 de diciembre, Dios mediante. Apoya, hoy te necesitamos, Cuerpo de Bomberos de Honduras. Métale un gol a la emergencia. Colabore con el Cuerpo de Bomberos. Ocho y 23 minutos y continuamos en el foro Hondurred con los invitados en estudio que nos están hablando acerca de varios temas relacionados con la política, problemas de caso Pandora, el arca abierta, narcotráfico, una variedad de temas que están tocando aquí en el foro Hondurred. Gracias a todas las personas que siguen con nosotros a través de la línea 9673-7010 que están haciendo sus consultas y que están llamando. Don Neri. Pareciera que es normal que el narcotráfico se vincule con nuestros políticos. Don Gilberto, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo o qué puede hacer? Bueno, no encuentro ni la forma adecuada de formular la pregunta porque veo que pareciera que antes de hablar de narcotráfico y política o de influencia del narcotráfico era una cosa como monstruosa. Hoy pareciera que es normal y de aquí en adelante va a ser normal. No sé si tienes esa percepción. No solo normal, sino no solo lo que usted plantea de que se ha vuelto algo normalizado, sino también que es casi inexpugnable. Nosotros tenemos la convicción, casi la fe, de que si el pueblo hondureño se organiza en todos sus gremios, sus instituciones, a nivel de base, más allá de partidos políticos, lo que plantea Libre es la gran coalición de fuerzas políticas y sociales, digamos, para enfrentar el régimen, pero más allá incluso del llamamiento al Partido Libertario de Fundación. Cualquier otro gremio o sector que se quiera organizar debe hacerlo en este momento, porque el poder del narcotráfico, Neri, es descomunal. Estamos hablando de grandes
capitales, de masas de capitales que se trasladan permanentemente en esta región. Y bueno, hay una oficina de Naciones Unidas que se encarga de llevar el control de la producción de cocaína o de drogas en el mundo, y sacó un informe recientemente en el que aseguran que en el último año aumentó la producción de drogas que va desde Colombia hacia Estados Unidos en un 11%, es decir, que es un negocio que está viento en popa. Pues esto de la lucha con el narcotráfico es una farsa, pero no solamente una farsa de la élite hondureña, una farsa de todas las élites de la región, de los ejércitos de la región, que todos están vinculados al narcotráfico de una u otra manera, y por supuesto una farsa también del propio Estados Unidos. Según el intelectual Noam Chomsky, una de las principales, digamos, fortalezas del sistema financiero norteamericano son grandes capitales que entran a partir del narcotráfico. Y esta situación la demuestra él con números, con cifras. Recientemente, cuando hubo bancos norteamericanos también que se logró comprobar que habían cometido lavado de activos, sobre todo al crimen organizado y sobre todo al narcotráfico, lo que hicieron fue pagar una multa. Es decir, ahí está completamente normalizado el tema del narco, ¿verdad? Es un negocio de las élites, es un gran negocio de las élites, que en Honduras se traduce en mucha violencia, en mucho asesinato de jóvenes, en mucha inequidad, de tal manera que usted dice, aquí la gente que se mete a la lucha popular dicen, hagámosle huelga de consumo a la oligarquía hondureña y no le compremos esto y no le compremos lo otro, si es que ellos no viven de eso. O sea, también viven de eso, por supuesto que viven de eso, es parte de lo que, de cómo se fortalecen, pero aquí fundamentalmente la élite vive del narcotráfico. O sea, es que son cantidades de dinero descomunales. Es cuánto vale esa casa, así que hasta muchas historias hay. ¿Cuánto vale esa casa? 1 millón, bueno, yo te pago 2, porque no hayan que hacer con el dinero, y bueno, y no encontraron hasta barriles, y en el caso de los Cachiros y en el caso de los Valle estamos hablando que solo en esos 2 casos el monto del capital decomisado era de más de 2.000 millones de dólares. Es cierto que la economía hondureña se sostiene con dinero del narcotráfico, ese dinero es el que está circulando diariamente en el país. Si se quedara más de ese dinero aquí, yo podría decir que se sostiene, pero es que esta no es una economía que se sostiene, es una economía que apenas sobrevive, ¿verdad? Esa economía sobrevive más que todo de la remesa directa de los hondureños que viven en Estados Unidos, y de otros rubros como el café, ¿verdad? Que esa es la cuarta parte. Pero no podemos obviar que también el dinero del narcotráfico también tiene mucha influencia. Tiene una influencia, y de hecho hay una desaceleración económica importante en lugares como Tocoa o en el occidente del país por la ausencia de estos y además hay que decirlo, en el caso de los Cachiros eran empresarios también, es decir, no eran narcotraficantes que pasa droga, no, tenían fuertes inversiones. Bueno, y creaban empleos. Tenían más de 4.000 empleos ahí. Lo que pasa es que a un costo bien alto, ellos mismos conocieron 72 asesinatos, ¿verdad?, durante su mandato. Pero mire lo ridículo, que es una cosa que el pueblo hondureño también debería reflexionar. Es que nosotros llevamos, bueno, nosotros digo por decir hondureño, ¿verdad?, pero Juan Orlando y los nacionalistas en el gobierno llevan casi 8 años pidiendo que se les apruebe la Cuenta del Milenio o el Fondo del Triángulo Norte, que eran entre 250 y 350 millones de dólares. Ajá, y si nosotros como Estado hondureño hubiéramos capturado a los Cachiros o hubiéramos capturado a los Valle, tendríamos 2.000 millones de dólares en activos, suficiente como para invertir en el desarrollo nacional, sin necesidad de estar mendigando a nivel internacional recursos. Lo que significa que este Estado no solamente es mal administrado, sino que también es saboteado, y ahora con esa justicia extranjera que tenemos, pues cada vez vamos más en detrimento de nuestra soberanía y nuestra autonomía como país. Sí, ya hemos pasado a la etapa de que el narcotráfico ya es una actividad casi ilícita en el país, abogado, o hay muchas dudas siempre sobre esto. Bueno, ante la justicia esto es punible, es penado, ¿verdad? Pero la justicia hondureña casi no tiene penas que se han impuesto a nadie por comercial. De hecho, casi toda la gente que está en los Estados Unidos aquí no tenía ni una esquela, ¿verdad? Es que acuérdese usted que aquí la policía que actúa en nuestro país es la DEA, ¿verdad?
Estados Unidos infiltra gente acá y quienes detectan este rubro son personas de los Estados Unidos. Y aquí nadie se dio cuenta. Esto sucede a diario. Por ejemplo, fíjese que me llama la atención este asunto de las famosas medidas cautelares que se le puedan imponer a una persona. Por ejemplo, a don Freddy Nájera, ¿verdad? Antes de llevarlo, que recuerda que estuvo acá pasando por el Poder Judicial y estuvo yendo inclusive a unas audiencias. Esta persona acá se le conminó aún por tráfico de drogas. ¿Recuerda usted? Sí. El artículo 184, numeral 18, dice delito de tráfico. Mire que está dentro del catálogo. Y fue que a él le aceptaron una fianza. ¿Recuerda usted? Sí, sí recuerdo. Le aceptaron una fianza, don Neri. Sí. Y vea usted cuál es la interpretación, porque aquí, no sé, aquí la ley se hace por interpretación. El juez debe interpretar por qué le aceptó una fianza a este señor que estaba por tráfico de drogas y está dentro del catálogo de los 21 delitos que no se les puede dar medidas cautelares. Él incurriría en una responsabilidad e inmediatamente podría ser detenido. Pues. Fíjese que, bueno, no sé cómo interpretó esto. Le voy a poner otro ejemplo. Hay un diputado, ex diputado, no, yo creo que tampoco no es ex, sino que fue candidato a diputado por el Partido Nacional, que es del sector de Comayagua. No sé, ¿se acuerda usted que estuvo habido por asuntos de un certamen de belleza que hubo allá? Sí, lo recuerdo, sí. Bueno, se llama Denigel. A él aceptaron, fíjese, una fianza y está por relaciones sexuales remuneradas con una menor. El otro imputado no era fiable, no ameritaba medidas sustitutivas, pues. No, porque se trata del delito de trata. Y la trata de personas ya está dentro del catálogo. Dentro del catálogo. De los 21 delitos que tiene el artículo 180. Abogados, mire la percepción que tengo hoy de ustedes, que es un hombre muy valiente, ¿verdad? Pese a que esto le puede ocasionar consecuencias en su diario actuar, ¿verdad? Pero fíjese que no digo nada de mentira, es verdad. Pero lamentablemente, como usted tiene que comparecer a los tribunales, a mí me han dicho muchos abogados que cuando llegan ahí se encuentran con que sus casos no avanzan. Como represalia, ¿verdad? Cuando aquí, se habla o se dice algo. Aparte de los requisitos de las causas de justificación que yo le digo, también hay otro ingrediente acá. Hay otro ingrediente y es el político. Yo voy a decir. Aquí surge mucho el ingrediente político dentro del procedimiento judicial. Hay que tener militancia o estar en el colegio de abogados. El poder, el tener muchos recursos económicos, eso influye mucho dentro del procedimiento. Mire lo que dice este aporte que nos da aquí don Gilberto, las leyes. Roque Dalton. Las leyes son para que las cumplan los pobres. Las leyes son hechas por los ricos para poner un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de leyes de la historia. Cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrá ricos. Bueno, una conclusión, ¿verdad? Bueno. También acabo de enviarme una noticia que publica el Heraldo, por esto que comentábamos del silencio absoluto que hay a nivel nacional por el tema de Tony Hernández. Sí, permítame un segundito, solo una llamada y de ahí desarrollamos este tema. No es que le estoy diciendo que no lo vamos a tocar, claro que sí. Así es, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, Foro Hondurrec, lo escuchamos. Adelante, por favor. Aló, buen día. Buenos días, amigo. ¿Quién podría ayudarme a presentar una moción al Congreso? Yo quisiera que cambiemos la estatua de la diosa Temis por la estatua de una prostituta, en el caso de Honduras. Es quien representa realmente la justicia de nuestro país. Sí. Gracias. Esa diosa Temis nunca ha estado intacta. Siempre la destruyen. En la Facultad de Derecho del país. Hombre, bueno, qué terrible. ¿Está hablando del abogado Tony Hernández? Sí, no, bueno, que publica una nota el Heraldo de algo que ha sido como
un rumor a nivel nacional que hay un silencio absoluto sobre esta acusación que ha recaído, bueno, no acusación, ¿no? Ya el detenimiento ya está en juicio sobre el hermano del presidente, ya está extraditado, de hecho, ya está, bueno, no fue un proceso de extradición, ¿no? Él se presentó a la corte de, entiendo. ¿Y por qué las diferencias en el caso del hijo de Pepe Lobo y en el caso del mandatario? Bueno, pero es lo mismo, también el hijo de Pepe Lobo se presentó. En el caso del silencio, pues el abogado está alegando que ellos como estrategia de juicio han mantenido silencio y no van a comentar nada, eso dice la nota del Heraldo. Pero es interesante porque ayer fue la audiencia y ningún medio, ni siquiera en Estados Unidos, reporta lo que está pasando en ese caso. No sé qué tratamiento especial le están dando por ser hermano presidente, pero lo que más para mí debe interesarnos a nosotros es que la acusación en este caso no ha sido por los 5 famosos kilos de cocaína. Digo los 5 porque es como una medida que utilizan para dar un margen de negociación, ¿no? Sí. Y luego deducir responsabilidad, ya sea por vía de la fianza o una conmutación de pena o bueno, dejar negociación. En este caso la acusación es que el hombre ha llevado cocaína hasta en submarinos a Estados Unidos, dicen, en barcos, que ha sido responsable de toneladas de droga entrando a Estados Unidos. Lo que a mí me parece que podría repetirse con esta acusación que hay es un poco la condena que le cayó al hijo de Pepe Lobo, que le cayeron 40 años, puede salir con bajo fianza y buen comportamiento hasta los 34 años de cárcel, ¿verdad? Ese hombre va a pasar el resto de su vida metido en una cárcel y parece ser que este podría ser el mismo destino de Tony Hernández. Pero lo que el pueblo hondureño obviamente sabe es que, o se dice Vox Populi, pues, que no se puede llegar a ser un gran narcotraficante sin que lo sepa la inteligencia militar, sin que lo sepa la inteligencia de la policía, sin que lo sepa todos los organismos de inteligencia que pasan diariamente reporte al presidente de la República. Y obviamente si es la familia presidencial y es su propio hermano, pues a pesar de que, como él dice, que no los criaron así, ¿verdad? Ahora que hacerlo también, yo creo que hay que ver cómo los crearon, porque la misma Hilda Hernández, ¿verdad?, está vinculada ahora, se sabe, o se sabía desde antes en realidad, que está vinculada a casos de saqueo del Estado de Honduras. Pues lógicamente lo que se le está dando a esto es un tratamiento muy político y muy conveniente para la élite hondureña. ¿Esta crisis la élite política de Honduras? Claro, claro, sí, que lo está. Pero el pueblo tiene que entender que por más crisis que atraviese, se va a recomponer si no hay oposición, ¿verdad? Entonces tiene que haber una oposición organizada. ¿La oposición está fuerte o no puede? Sí, no, la oposición está débil. Yo creo que hay que... Ustedes están hablando de recomponerse y ahora ir de nuevo a las calles a través de comandos insurreccionales. Lo que pasa es que, mire, ¿cuál es la medida? ¿Qué es lo que tiene Cuche, como se dice en el tablero de Amero, a la población ahorita? Que no puede salir. Cuando uno va donde un dirigente y le dice, bueno, vamos a protestar, ellos están de acuerdo con protestar, pero dice, vamos a terminar en una cárcel de máxima seguridad. Ahora la protesta pública se condena en cárceles de máxima seguridad, como ha pasado con más de 5 compañeros que están presos más de un año, llevan más de un año, Neri, totalmente injusto, por protestar contra el fraude electoral, ¿sí? Entonces, ¿o cómo se condena? Con la pena de muerte. Más de 40 compatriotas fueron asesinados en la protesta pública. Naciones Unidas reconoció 23. Hace poco todavía hizo un reclamo público al Estado de Honduras sobre si había hecho procesamiento de estas personas involucradas en estos asesinatos. No hay nada. Entonces, ¿cómo se condena la protesta pública en el país? Se condena con pena de muerte, con cárcel de máxima seguridad o con exilio, como está viviendo el caso de Eduardo Urbina, que Eduardo, aprovecho para mandarle un saludo allá a Costa Rica, que es miembro de nuestra organización, de Los Necios, que ha sido un dirigente estudiantil y un destacado estudiante de historia. Y bueno, él salió del país un lunes, el jueves quemaron el convoy militar, el viernes ya tenían la acusación ya formal y las pruebas de que él había sido el que había quemado el convoy cuando ni siquiera se encontraba en el país, y acaba de cumplir un año fuera de Honduras, este 10 de diciembre cumplió un año, y ese caso simplemente no prospera. Entonces, bajo esas condiciones es muy difícil reorganizar la protesta pública. Vamos a darle ya los últimos minutos del programa, ya la parte de conclusiones y unos mensajes finales. Beatriz, rapidito, por favor. Así es. Buenos días. Todos los que se han entregado o los han señalado de narcos, los han echado al agua. Los cachiros
o los Valle y a todos les conviene negociar allá porque las penas son más leves en USA que aquí, y más si se ponen a sapear a los compinches. Sí, hay una percepción, abogado, de que... Licenciado Neri, mire, aquí en Honduras, en el artículo 28 del Código Procesal Penal establece de que aquí debe entrar en vigencia una cuestión que se llama colaboración eficaz. Aquí en Honduras no existe esa figura, licenciado Neri. Aquí el delincuente que pertenece a un crimen organizado, fíjese que le dice al fiscal, mire, yo quiero hablar, yo quiero decirle cuáles son los verdaderos criminales, ¿verdad? Pero le dice el criminal, ¿qué me ofrece? Y aquí habla de un criterio de oportunidad. ¿Me entiende? Entonces, el fiscal, fíjese que al Ministerio Público se le haría más fácil detectar quién es el verdadero culpable de un hecho criminal. Entonces, oyendo a este que le quiere contar toda la verdad, nada más que tiene que darle un criterio de oportunidad, porque si lo deja en medio de todo, se lo van a volar, lo van a matar. Entonces, Estados Unidos esto es lo que hace. Llama al que ha traficado con drogas y le dice, mira, te vamos a ofrecer esto, a través de esta figura que se llama colaboración eficaz. Y de repente esto está pasando aquí con el hermano del presidente, que lo tienen bien calladito, pero le están haciendo la oferta y le dicen, mira, colaborarlos eficazmente, mencionarlos quiénes los que andan en esto. Bueno, lo que ha pasado pues con los que están allá y estos han dicho, miren, fulano, yo estoy seguro que tienen una lista bien grande de Estados Unidos, creo yo que eso está pasando. Todos los que se llevan de acá, allá se los ponen allá, les dan el micrófono y a tirarse. Y a cantar, ¿verdad? A echar de su ranchera. Más mensajes, Beatriz. En el caso de Collier, dictamen médico establece que el estudiante quedó con vida. ¿Sus compañeros deberían ser condenados como cómplices? Bueno, este caso yo no lo conozco a fondo, pero si quedaron ellos con cubridores y el encubrimiento no pasa de 5 años, de 3 a 5 años, y muy bien lo hizo el juez, pero yo no conozco el caso a fondo. Pero el cómplice, abogado, el cómplice y el autor y el cómplice están igual, pero no sé. Abogado, pero bueno, ya que se está mencionando el caso Collier, el juez puede tener la discrecionalidad de decir, bueno, aquí según todo lo que he evacuado yo, el muchacho Collier estaba con vida, sus amigos, además de matarlo, no trataron ni hicieron ningún intento por salvar su vida, porque es notorio que después del suceso fueron a consumir licor, hicieron toda una trama para tratar de desvirtuar todo lo que ha ocurrido. ¿Debería el juez tener un equipo de investigadores para tratar de él reflejar una verdad en la sentencia, o él solo debe sujetarse a lo que le dicen o a la propuesta que le hacen ustedes como profesionales del derecho? Este caso de Collier, creo yo que hubo objetividad de parte del juez porque no es político. Aquí no es político. Sí. Yo creo que aquí el juez actuó de manera objetiva. Ajá. Y aunque existe una percepción de algún sector de la claro, población claro, de que hubo una complicidad. Él maneja el encubrimiento. Sí, pero creo yo que sí se desvirtuó la complicidad. Los abogados, mi respeto para ellos, buenos abogados, ¿verdad? Ajá, y pudieron demostrar ante el juez de que no hubo complicidad en lo que hubo. Usted está hablando como lo que es, como profesional del derecho, y está ponderando la capacidad que tuvieron ellos para tratar de beneficiar a sus clientes, ¿verdad? A fondo este caso yo no lo conozco, yo lo entiendo, abogado. Pero a grosso modo pudieron desvirtuar en la complicidad, ¿verdad? Y le demostraron al juez en realidad con la evacuación de los medios probatorios de que lo que existió fue un encubrimiento. Un encubrimiento. Sí. Y no una complicidad. Sí. Y señalaron verdaderamente al autor. Sí. Y señalaron al autor. Sí. Que sí fue condenado por el homicidio, creo que por homicidio fue que. Sí, por homicidio fue condenado. Ah, pues sí. Sí. Bueno, sí, el señor Susano, el joven Susano, ¿verdad?
Bueno. Mensajes. En conclusión, yo siento que en Honduras el Poder Judicial y la Fiscalía obedecen a intereses de los diputados. Es el siguiente mensaje. Y otro obedecen al poder que... Sí, porque es una elección de segundo grado, la de la Corte. Sí. No hay tal independencia del Poder Judicial, obedecen siempre a la génesis de donde ellos surgen. Es que mire, licenciado Neri, cuando en un país se centra el poder en un solo mandato, es fregado, licenciado Neri. Es fregado, entonces todos los poderes marchan al son de una orden, ¿va? Y entonces, entiéndame ustedes que, ¿verdad? ¿Cómo marcha el ritmo del ¿Qué piensa de esto, ingeniero Alberto Ríos? Es claramente, lo que hemos señalado nosotros, es claramente una dictadura, ¿sí? Una dictadura de una élite, porque aquí también hay un problema, ¿no? Y es un problema de análisis. La gente, bueno, nos quedamos muchos con el fuera Juan Orlando. Y efectivamente él representa la voluntad de un sector económico que tiene secuestrado el país. Yo lo repito, son 6 familias, los conocemos todos. Son dueños de bancos, son dueños de medios de comunicación, son dueños de los 3 poderes del Estado de Honduras. Y esta concentración de poder, lo decía bien este pensador ruso Vladimir Ulyanov cuando decía, bueno, la economía, la política es la economía reunida, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahorita en la política es la expresión de la economía, cómo está concentrada en esos pocos poderes. Entonces, nosotros le llamamos dictadura. Y la única forma es la insurrección popular. De hecho en Honduras la insurrección es constitucional, ¿no? Está en el artículo 3, ¿verdad? Dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador que ha llevado ahí por medios ilegales, ¿verdad? Que es el caso del fraude electoral. Pero más allá de que la ley lo diga, ¿verdad? Es un derecho de los pueblos a ser gobernados, pues para que se resuelvan sus necesidades así colectivamente, no para resolver los problemas particulares de una élite. Entonces, sí, vamos a seguir sufriendo esto hasta que no haya una liberación política del país. Sí, bueno, último mensaje, y le voy a poner un caso de Juan Manuel López Obrador, tratando de combatir la corrupción y tomar algunas medidas en México y lo que ha pasado en las últimas. Pero antes, Beatriz, agotemos sus mensajes, por favor. Así es. Qué bárbaro Ríos, yo me río de él porque siempre habla sin argumentos, solo imagínese que no quiere que castigue a los incendiarios. ¿Otro mensaje que ha llegado? No, espéreme, que conteste don Gilberto. Sí, primero decir que me gustaría saber quiénes son los incendiarios, porque no hay una policía de investigación. Lo que pasa, Neri, es que si yo digo, mirámosle policía de investigación, estoy diciendo lo que dijo Renato aquella vez. ¿Dónde están los organismos de inteligencia? Y van a llegar los organismos de inteligencia a hacer perfiles de los estudiantes universitarios y van a terminar asignados como aquellos otros muchachos que mataron en el mes de agosto y septiembre. Entonces, la situación es compleja. Y si por otra parte nos vamos al tema de que la policía, eso no va a ser investigado. Sí. Entonces, ahora, don Gilberto, a mí este caso de los estudiantes viene que me sorprende sobremanera, la forma como se le mete juego a los buses y la gente está viendo, pero la policía todos los días ha estado ahí, en las torres de la universidad, todos los días, desde las 6 de la mañana está ahí. Y ese día nada. Incluso le dice un supuesto estudiante, le dice un policía, andate aquí, vení después, le dice. Y el policía no dice ni hace nada, el policía que está en una toma. Sí, lo vi también. Entonces, usted dice, ese caso es raro, pues es extraño. Sí, sumamente raro. Sí. Bueno, ya cuando tenga listo la fotografía, porque quiero comentarle el caso de ANLOT, del presidente López Obrador a don Gilberto, cuando ya está la fotografía lista. El narcotráfico... Aquí, perdóneme un segundito. Mire, el presidente López Obrador ha dicho que nadie puede ganar más de $5,000, que será el sueldo que él tendrá como ejecutivo de la presidencia de México. Pero ¿sabe qué ha ocurrido? Que la Corte Suprema de México ha aceptado el reclamo de la mayoría de funcionarios públicos que han llegado y han dicho que no les deben de bajar el sueldo, y al igual que ocurre aquí, aceptó las impugnaciones con suspensión del acto reclamado, y ahora López Obrador está manos arriba. Los sueldos se mantienen. ¿Qué piensa de esta conducta también del pueblo mexicano?
y de los mismos funcionarios que están nombrando o que estaban en el poder con la llegada de López Obrador. Hay dos países que yo he tenido la oportunidad de conocer personalmente y que he estado muchas veces. Uno de ellos es Brasil y otro de ellos es México. México voy todos los años y hasta 2 veces. Y obviamente tengo relaciones con partidos políticos y también con movimientos sociales. Yo tanto en el caso de Brasil como el de México, me sorprendo, pero es que irse de espaldas de la cantidad de recursos que maneja un funcionario público. No solo los salarios. Póngale que un senador en Brasil gana como $10,000. Es una locura lo que gana. Pero además tiene bajo su administración tiene una cantidad de recursos que no le puedo decir, diariamente puede ejecutar como $5,000, $6,000. Es una locura, parece. Entonces en esos países, cuando Andrés Manuel López Obrador intenta regular los recursos que manejan los funcionarios y los recursos que ganan, es que estamos hablando de un capital importante del país. Y obviamente va a haber resistencia a ese tipo de medidas porque son fuerza, pues, al tener tanto capital, son fuerza. Pero también hay algo que hay que reconocer, que yo no puedo venir a bajarle el sueldo a usted porque usted tiene un contrato, ¿verdad? Entonces hay contratos que ya están establecidos y obviamente en ley eso genera problemas. Entonces puede ser que una cosa es lo que se promete en campaña y otra cosa es lo que se puede lograr también en la presidencia. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues sí, Beatriz. Así es, los últimos mensajes. El narcotráfico solo Estados Unidos lo puede detener, pero a ellos no les importa. El gobierno de Juan Orlando Hernández hoy está más fuerte que nunca y no pasa nada. Y el último mensaje, es un poco peligroso tocar esos temas. Acuérdate cuando mataron al director del LCN, no digamos a cualquiera que ande resolviendo intereses propios de los narcos. Como dicen las paredes, tienen oídos, ojos. Sí. Bueno, abogado Abel Orellana, muchas gracias por haber venido. Gracias, licenciado Neri. Y por habernos ayudado a entender pues qué es lo que pasa en los tribunales, que a veces quedamos aquí muy sorprendidos. No, la verdad que esto es amplio y con este poquito de tiempo es la mínima cantidad que se podría hablar sobre los temas, ¿verdad? Pero sí. Gracias, le agradezco mucho. Sí, nosotros también muy agradecidos con usted, pues sabemos que la levantada y la venida aquí, como dice don Gilberto, no es fácil. Don Gilberto, muchas gracias. No, muy agradecido, Neri, porque además este compromiso que tenemos con usted, por lo menos 1 o 2 veces al mes, nos obliga pues a estar en permanente análisis, estudio de la realidad y tratando de contribuir con algunas opiniones y criterios para que la conciencia y el criterio y la visión crítica de este pueblo se aumente para lograr cambios en este país. Sí. ¿Cómo le pareció todo, Beatriz? Me gustó mucho el programa, don Eli. Un programa con bastante información, ¿verdad? Bastante educativo. También para que el pueblo se dé cuenta de muchas cosas que desconocemos, que pasan, ¿verdad? En los tribunales. Y gracias a los invitados por haber estado con nosotros. Bueno. Esperamos volverlos a tener en un próximo programa. Y gracias al pueblo también, ¿verdad? Por estar llamando. También muestras de solidaridad a la familia de Diario de la Tribuna y también al colega periodista Jerry Carvajal y a Osvaldo Ramos por la muerte de Edwin Saldaña, ocurrida el día de ayer después de una corta enfermedad, no pudo ser salvada su vida. Así es que nuestro mensaje también de solidaridad a sus familiares. Es todo, concluimos nuestro programa de hoy y hasta una próxima oportunidad, Beatriz. A las 7 de la mañana por Hondurés. Bendiciones. Feliz Navidad les desea Hondurés, el canal de Honduras. Tomé la decisión de fundar una empresa de prestación de servicios de limpieza en el año 2015. Antes de fundar la empresa yo quedé sin empleo. Varias personas pues me decían a mí y me motivaban que fundara una propia empresa. No crea, fundar la empresa no es solamente
anunciar y ya tengo el primer cliente, no. Iniciamos haciendo publicaciones por Facebook. Cada vez que ganamos un cliente ya generamos como aproximadamente 50 empleos. Fue cuando en febrero me dieron el primer crédito solidario, que fue de 5.000 empleos. Las ganancias que hemos